¿Cómo ha sido de pronto ese cambio que ha tenido la radio unos años atrás, ahora que digamos que lo mueve muchísimo cosas como las redes sociales, como las tendencias, de los temas de los que más se hablan? Antiguamente no se manejaba tanto ese aspecto, entonces, ¿qué otros aspectos ha cambiado el manejo de Sí, la radio? antes la radio era muy preparada, muy libreteada en la palabra. Hasta los programas musicales, no he dicho, nadie podía meterse el micrófono a improvisar. Y hoy parece que se ha vuelto el común denominador. Aquí nadie libretea, aquí todo el mundo entra y echa carreta y se defiende. Y posiblemente eso ha mejorado la calidad de quienes tienen buena improvisación. Ya no importan las voces formidables. Yo quise ser locutor hace 40 años y no cabía, porque las voces eran las de Alberto Piedradita, las de Juan Arbe Caicedo. Ahora, voces de cualquiera puede servir para la radio siempre y cuando tengan contenido. A mí me parece que eso comenzó a cambiar con Gosaín. Gosaín era un hombre de una mala voz, una pésima voz, pero tenía que decir, tenía historias, tenía carreta, y encarretaba y comenzó a meterse. ¿Sí? El último golpe fuerte en eso fue que sacaron a Gustavo Niño Mendoza, que era la voz líder de Caracol, identificaba la emisora, y pusieron a Montoya, que era un pelado de una emisora chévere. Es decir, el grueso de la voz, el circunspecto locutor desapareció para dar mm, paso a quienes conversan en la radio. Y los noticieros de radio, que antes tenían que ser escritos, bien escritos y mejor locutados, ahora se convirtieron en una suma de entrevistas y de periodistas que echan carretas sobre la noticia. Más charladito, más fresco. Más charladito, y le explican y dicen y cuentan y qué pasa. Eh, Eso es bueno y malo. Bueno porque esa es una radio más fresca, es una radio como los tiempos de hoy. Malo porque a los periodistas se les olvidó escribir, los periodistas ya no escriben una noticia, los periodistas no escriben, no escriben una crónica, los periodistas les da pereza redactar alguna cosa. Desde ese punto de vista es malo. Quienes fuimos formados con el estilo antiguo de escribir, hoy podemos hacer las dos cosas. Y no muchos periodistas hablan y escriben. No muchos periodistas que locutan o que trabajan en radio le dicen escriba, porque es posible que cuando le piden que escriba algo se lo dio. Eh, entonces, sobre todo, bueno, yo creo que hay un grupo pequeño de periodistas que hacemos las dos cosas porque fuimos formados en eso. Yo creo que las universidades hoy deberían hacer énfasis en exigirle a los periodistas que escribieran algo, que generalmente tienen mala ortografía, generalmente no redactan, generalmente son bastante torpes escribiendo, son generalmente buenos hablando o echando carreta. Pero esa es una observación. De todas maneras, la radio hoy es ágil, es dinámica, es buena, es divertida, es de gente que lo hace bien, y cada tiempo trae su gente. ¿Pero no cree que se perdió un poco la formalidad de la radio? Sí, pero es relativo porque eh, pues uno creía que si Gustavo Niño no identificaba a Caracol, ¿quién iba a identificar? Y ahora identifica cualquier huevo. ¿Sí? Uno pensaba que solamente los grandes periodistas podían hacer radio, y un día salió Yamida Mal, que era el monstruo de la radio, y entró Darío Arismendi, que venía de prensa y se equivocaba entrando a la cabina. Lleva 25 años en Caracol, hoy es el mejor, o sea que todo es relativo. Cuando a mí, por ejemplo, me dicen, uy, se va Peláez y eso va a ser difícil reemplazarlo, y Gustavo Gómez de pronto se quema, y yo digo, no, no, no se quema, porque así ha sido la vida siempre. ¿Sí? El caso de Yamid Amad y el
y el reemplazo por Darío Arizmendi, que era muy malo en el micrófono. Pero después hay otros casos. Un día se murió un señor que se llamaba Efrén Yepes Lalinde. Era el más grande locutor del momento, hablaba en Radio Santa Fe, tenía el 90% de la sintonía en Bogotá, tenía avioneta propia, tenía, es decir, era un tipo muy berraco en radio, Efrén Yepes Lalinde, y se murió en un accidente, no en la avioneta, sino en un carro. Y lo reemplazó alguien. Y la emisión no se acabó, duró 75 años hasta que se la arrendaron ahora a Caracol. Uno cree que sin uno las vainas se acaban. Pues no acaba nada, nada se acaba, vienen otras cosas, la gente acondiciona el oído para lo que viene, le resulta gustando más. En la música creíamos que la música buena era la de Vives, que era nosotros los huilenses, que era Oropel, que era Silvi Villalba, que era antes Garzón y Collazos, y hoy es Maluma, y hoy es todos estos pelados. Y pues, se pone uno a analizar las letras, y las letras no dicen ni mierda, ¿sí? No dicen nada. Y sin embargo, ellos tienen la sintonía, la audiencia, la plata, la gente se enloquece con eso, y son tiempos de tiempos. Y no lo digo incómodo por eso, sino asombrado. Yo soy seguidor de J Balvin y soy amigo de Durán. Y el que no burrea no... bueno, es chévere, chévere. Es otra pregunta. En cuanto, bueno, como te contaba, nosotros manejamos noticieros y otros programas. Acá, ¿cómo se maneja la estructura del noticiero? Pues ya tú siendo el director. Yo hace 20 años llegué a Caracol a 6 a.m. y le dije a Darío Arizmendi, yo venía a Radio Santa Fe, le dije a Darío Arizmendi, hombre, esto de entrevista más entrevista más entrevista, esto ya está haciendo crisis, esto hay que cambiarlo, le dije a Darío, porque eso se lo inventó Yamir, y hay que cambiarlo, y Yamir duró 15 años en eso y hay que cambiarlo. Darío se molestó conmigo, no hicimos una muy buena relación porque él creía que yo quería tumbarlo, y de pronto sí. Entonces Darío siguió haciendo preguntas y preguntas y entrevistas y entrevistas. Lo más insólito es que 20 años después yo llegué a Todelar y hago lo mismo que Darío, lo que yo le decía que no hiciera. Esto se volvió de entrevistas, porque es la manera más fácil, más económica, más sencilla de llenar ese hueco noticioso de la mañana, y más rápido y más ágil. ¿Qué es lo otro? Hacer reportería. Eso vale. ¿Qué es lo otro? Hacer investigación. Vale más. ¿Qué es lo otro? Tener un cuerpo de periodistas que hagan información desde las ciudades y editen y armen y hagan mayor periodismo. Eso vale. Y ya no hay plata para eso. No la tienen ni los periódicos. No la tienen tiempo de Luis Carlos Sarmiento. No gastan la plata teniendo unidades investigativas. Hoy tiene que ser todo más rápido, mucho más rápido. Y nada hay más rápido para conseguir noticia que una entrevista. Tenemos un problema que yo sí creo que en eso nos equivocamos gravemente, y es que todos los entrevistados pertenecen al sector oficial. Todos son ministros, políticos, alcaldes, funcionarios, y ahí sí entonces quedamos haciéndole eco a todo el gobierno, a todos los gobiernos todos los días. Pero eso hay que corregirlo, y aquí tratamos, que es lo que hacemos en Todelar, tratamos de decir aquí cabemos todos, de darle juego a políticos que no les dan, pero termina uno cayendo en lo mismo, entrevistando al ministro del Interior. Sin embargo, yo creo que lo que hay que hacer es salirse un poco de eso. En Todelar, cuando hacíamos el noticiero Todelar de Colombia, un mundo de noticias para un mundo de oyentes, ya no hay ni mundo de noticias ni mundo de oyentes. Hacemos una cosa más sabrosa, más tranquila. Tratamos de no hacer el noticiero de antes, de hacer una cosa más joven, o de lo contrario la gente sigue pensando que estamos en el noticiero Todelar de los años 60, 70, y ese ya no es, así yo sea el mismo.